Muy buenas noches, que Dios les bendiga una vez más para compartir este pequeño estudio o reflexión sobre el Evangelio de Mateo. Y en esta ocasión vamos a considerar Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 22. Y vamos a hablar brevemente acerca de dos acontecimientos que tuvieron lugar allí, después que nuestro Señor Jesucristo hiciera su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Pero bueno, vamos antes a escuchar una preciosa alabanza, un himno muy conocido. Grande gozo hay en mi alma hoy. Amén. Bendito sea Dios. Grande gozo hay en nuestros corazones cuando Él llegó a nuestras vidas. Bueno, pues como les decía, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 12 al 22. Dice así la palabra de Dios: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ciegos y cojos se acercaron a él en el templo y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que gritaban en el templo diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leíste de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te preparaste perfecta alabanza?
y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Al día siguiente de madrugada, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra en esta noche. Y pedimos que la enseñanza que tienes para nosotros pueda ser de edificación, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya habíamos considerado en el estudio anterior en cuanto a lo que representaban quizás estos actos que Jesús había realizado, incluyendo la entrada triunfal de él a Jerusalén, sumando después lo que fue la purificación del templo y la maldición de la higuera. Habíamos dicho que estos acontecimientos podían ser comparables a los actos simbólicos que realizaban los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Dios les ordenaba hacer ciertas cosas que pudieran ser un poco extrañas a la vista nuestra, pero que Dios las hacía para ilustrar un mensaje que Él tenía que dar a su pueblo en diferentes contextos. Y ahí, bueno, estudiamos y vimos el ejemplo del cinto de Jeremías y otros. Son muy abundantes estos actos simbólicos en el Antiguo Testamento, y aparentemente aquí Jesús está haciendo uso de este recurso para comunicar también a sus discípulos y a todos eventualmente un mensaje, una enseñanza espiritual, una verdad del reino, dejando ver el carácter del Padre. Y esto es lo que nosotros podemos entender en cuanto a estos dos actos. Primero, la purificación del templo. Tenemos que decir que se registran en las Escrituras dos purificaciones del templo en los Evangelios. Una aparece en Juan 2, 14 al 17, al principio del ministerio de Jesús, y la otra al final de este, en los Evangelios sinópticos, o sea, Marcos y Lucas, incluyendo Mateo. Cuando se habla de los Evangelios sinópticos son exceptuando al Evangelio de Juan. Los Evangelios sinópticos, pues como la palabra indica, es una sinopsis, un recogimiento breve de los acontecimientos durante la vida, o más bien el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad lo que se hace es una síntesis de esta última semana prácticamente de vida de nuestro Señor. Entonces, bueno, en estos tres evangelios aparece también este evento al final del ministerio de nuestro Señor. Ahora, Jesús, al observar la actividad que se realizaba en el atrio exterior del templo, que era un lugar donde podían entrar también los no judíos, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Bueno, ¿por qué sería esto, no? ¿Por qué el Señor arremete en contra de esta actividad que se estaba dando en el templo? No era una actividad ilícita, pero sí se estaba tomando ventajas, se estaban haciendo las cosas no en la manera en que Dios disponía, sino que estas personas estaban haciendo una actividad comercial corrupta, estaban tomando ventajas. O sea, los cambistas, en primer lugar, cambiaban monedas con símbolos paganos en ellas para que se utilizaran después en el templo, pagando los impuestos. Entonces, esto era algo que no podía aceptar el Señor, era un sincretismo, una manera de ofender el nombre santo de Dios y las estipulaciones que Él había dado con relación al tipo de moneda que debería usarse allí. Ellos estaban haciendo las cosas
como a ellos les parecía y obteniendo ganancias exageradas con relación a los precios que vendían las palomas, por ejemplo. Por eso es que menciona específicamente a estos dos, los cambistas, por la actividad que estaban haciendo con monedas con símbolos paganos, y los que vendían las palomas porque lo estaban haciendo a un precio muy elevado. Y se cree que probablemente de estas ganancias deshonestas iban a parar a manos de la familia del sumo sacerdote. Entonces imagínense, ¿no? La corrupción era demasiada y el Señor no podía permitir eso. Por eso es que Jesús, citando Isaías 57 y Jeremías 7:11, les dice que su casa sería llamada casa de oración, pero que ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Esta es una frase que aparece en Jeremías 7:11, donde el contexto nos indica que el pueblo de Israel, después de cometer todo tipo de pecados, rogaría por la liberación de las consecuencias de estos, basándose simplemente en el hecho de que ellos estaban en el templo, o de que ellos iban al templo. O sea, una fe supersticiosa, una fe de fetiches, una fe donde ellos creen que porque simplemente están en el templo y Dios está comprometido a escucharlos y a perdonarlos de las consecuencias de sus pecados. Por eso quizás algo parecido está sucediendo aquí. Estas personas, pensando de que estaban en los atrios del templo, podían hacer estas ventas y estas cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, y que finalmente pues nada le pasaría porque está en el templo. Estaban en el templo. Entonces es una falsa seguridad religiosa que a veces observamos en muchos otros contextos, no solamente aquí. Hay gente que piensa que porque ellos han nacido cristianos, porque han alcanzado grandes logros en la vida cristiana, tienen títulos y han logrado pues muchas cosas que se han propuesto, quizás hayan tenido un pasado glorioso, nadie lo pone en duda, pero lo que no está correcto es que mantener la seguridad en esas cosas, porque como dice el dicho, no me digas lo que hiciste, dime lo que has hecho, lo que estás haciendo, ¿no? Porque lo que cuenta delante de Dios es el hoy, es la vida que estamos viviendo hoy, es el temor de Dios que tengamos hoy en nuestros corazones. Y bueno, eso quizás un poco especulando, pero aparentemente estas personas estaban allí muy confiadas y no iba a pasar nada, pero de pronto se aparece el Señor Jesús y se indigna, ¿verdad?, ante esta situación, y pues vira sus mesas y los echa fuera con el látigo, ¿no? O sea, pocas veces vemos o se nos presenta en los evangelios a Jesús actuando en estos términos, pero realmente, hermanos, pues hay una característica de Dios que es inherente a Él, que es su naturaleza, que no es pecaminosa, pues, definitivamente, porque también nosotros tenemos esos sentimientos, solo que tenemos que controlarlos y tenemos que darle expresión en la voluntad de Dios, y es la ira, ¿verdad? O sea, hay una ira santa en Dios, hay una indignación que Él siente cuando las cosas que son santas y que deben hacerse en su voluntad son hechas sin cuidado alguno, sin temor alguno de Dios, irrespetuosamente, y eso es lo que trae definitivamente las consecuencias de la ira de Dios que se manifiesta y deja ver Él que no está en alguna manera satisfecho con esa situación. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y bueno, entendemos en este caso que Jesús estaba en lo correcto, ¿verdad? Mi casa, casa de oración será llamada. O sea, este es un lugar santo, este es un lugar para adorar a Dios. Aquí es donde ocurre el encuentro entre los adoradores y el Dios Todopoderoso que debe ser adorado. Y la adoración debe darse en los términos que Dios ha propuesto, que Dios ha mandado, no en la manera que nosotros pensamos que pueda ser más efectiva o más cómoda o más satisfactoria para nosotros, ¿no? No podemos estar inventándonos cuentos en este sentido. No sé si ha pensado por algún momento, como dicen algunos, ¿verdad?, si fulano resucitara, si fulano resucitara. Bueno, definitivamente el Señor Jesús ya resucitó y Él es un testigo que no se puede ver quizás, pero está mirando las situaciones que están ocurriendo en los templos hoy, incluyendo todos los templos católicos, los templos evangélicos, los
escenarios que se dan son bien tristes, bien lamentables. Nosotros hoy podemos ver y estamos viendo que se habla mucho, ¿verdad?, en estos lugares llamados templos de Dios, casa de Dios, pues también están sucediendo cosas tremendas, situaciones aberrantes que no pueden ser de ninguna manera aceptadas por el Señor. La manipulación de la fe de muchas personas hoy se ha convertido en el pan nuestro de cada día por estos falsos maestros. O sea, cuyo propósito es manipular la fe ingenua de mucha gente que no se mete en el estudio de las Escrituras, y los engañan y los manipulan con el único fin de extorsionarlos y sacarles su dinero. Es una situación bien triste. Hoy podemos ver situaciones como bailes en los templos, por ejemplo. Personas que literalmente están bailando, no están danzando, incluso forman parejas y bailan allí en el altar. Hay actos acrobáticos. Yo he visto hasta personas que ponen hasta una pequeña montaña rusa allí, unos carros locos de esos que suben por una... hagamos en Cuba montaña rusa, que sube y baja. Ahí el pastor disfrazado y con la montaña rusa. Y vemos a otros haciendo ejercicios físico-culturistas. Y ese pues, campeón de Dios. Y es increíble, amados hermanos. Estamos viendo piscinas o albercas ungidas. Imagínense usted allí en pleno templo, la persona que está ministrando allí, porque no quiero llamarlo de ninguna manera un pastor o se tira en la piscina un clavado, y entonces la gente echa allí objetos, no sé con qué fin, quizás pensando que la piscina está ungida y cuando ellos saquen la prenda va a ocurrir el milagro. Bueno, hermanos, es demasiado. La lista sería interminable de las cosas raras que están ocurriendo en los templos, y todo en el nombre de Dios, en el nombre de la unción de Dios, de la adoración a Dios. Y es una cosa muy lamentable. Todo es visto como algo que quizás en la mente de ellos puede ser aceptado por Dios. Pero sin lugar a duda, hoy necesitamos que también el Señor purifique el templo de nuestra vida. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. En nosotros, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo, somos el templo del Espíritu Santo. Pero si estamos deslizándonos a estas prácticas aberrantes y heréticas, es probable que el Espíritu Santo haya salido de allí hace mucho tiempo. Y eso es una gran realidad, muy triste. Pero no puede habitar el Espíritu Santo donde suceden estas cosas que van contrario a la ley de Dios. Por eso hoy necesitamos, como algo urgente, que nosotros permitamos a Dios santificar nuestros corazones, el templo de nuestro cuerpo donde habita Dios, que seamos enteramente santificados y purificados nuestros corazones, para que nos dé el Señor entendimiento de su palabra y no estemos buscando hacer estas cosas para obtener algún tipo de ganancia o reconocimiento. Simplemente hacer lo que Dios quiere que hagamos, y lo demás lo dejamos en sus manos. Echa el pan sobre las aguas y después lo hallarás. Haz lo que tienes que hacer, lo que Dios te manda, y encontrarás después que Él te bendice y Él suple todas tus necesidades. Bueno, el otro acto que encontramos aquí descrito es la maldición de la higuera. Habíamos señalado que la maldición de la higuera podría representar el juicio divino sobre los dirigentes de Israel que habían rechazado la misión de Jesús, y a Jesús mismo, evidentemente, porque no todos creyeron en la mesianidad de Jesús. Unos pocos, y quizás hasta a escondidas, como en el caso de Nicodemo y José de Arimatea. No podemos contar los discípulos de Jesús solamente los 12, definitivamente tenía muchos más, pero incluso en las filas de estas sectas religiosas, pero que no lo daban a conocer abiertamente. Sin embargo,
la realidad en términos generales es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, no lo reconocieron como el Mesías de Israel, el enviado de Dios a este mundo. Y eso evidentemente tenía que traer el juicio de Dios sobre ellos. O sea, la condición espiritual era terrible, a pesar de que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. O sea, tenían una forma externa muy bonita y cumplían con todos los rituales y todas las cosas que Dios había mandado. Eran muy fieles en cumplir con la tradición que a veces ponían incluso por encima de la ley de Dios. O sea que por fuera todo parecía estar ahí, a la orden del día, en lujo de detalle, de una manera perfecta. Sin embargo, su condición interna, como Jesús lo dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera tienen una linda apariencia, pero por dentro están llenos de podredumbre, de muerte. Y esa situación era la que vivía en términos generales la ciudad, con su hermoso templo allí, y la gente realizando todos los rituales y celebrando las fiestas y todo, pero la triste realidad era que todo era una fachada, no había una genuina espiritualidad. Y entonces aquí el Señor estaba caminando, sé que se había levantado, tenía hambre, tuvo hambre, como cualquier otra persona, ¿verdad? Y quiso, pues, comer de la higuera. Y cuando el Señor, pues, se acerca a la higuera, descubre que la higuera no tenía fruto. Pero hay que tener en claro una cosa aquí, y no podemos pensar que Jesús no lo supiera, sino que Él estaba haciendo uso de esta situación para dar un mensaje, ¿verdad?, a los discípulos. La higuera, generalmente, al comienzo del verano en Israel, a fines de mayo o principios de junio, es que produce, antes de dar el fruto, unas pequeñas brevas que están entre las hojas. Pero esas brevas no son los higos. Sin embargo, esas brevas son comestibles, son pequeños frutos que indican que el árbol dará fruto cuando llegue el verano. Bueno, eso fue lo que el Señor Jesús fue a buscar en esa higuera. ¿Por qué? Porque la ve con las hojas. Si la ve con las hojas, evidentemente será una higuera que está preparándose para dar el fruto del higo, eventualmente. Pero ha de tener esas pequeñas brevas que también son comestibles. Esas fueron las que el Señor estaba buscando y no la encontró en la higuera. Y por eso la maldice. Mucha gente dice, bueno, esto es una evidencia más, ¿verdad?, entre los judíos para negar la mesianidad de Jesús. Porque ellos dicen que, y como en la Escritura también, ¿verdad?, el Mesías no va a ser una persona maldiciente y no va a maldecir un árbol bueno, un árbol frutal, porque eso sería en contra de la ley de Dios y no puede ser el Mesías. Sin embargo, las higueras que tienen esta apariencia de tener esas brevas por las hojas y no la tienen, es una higuera que no da fruto, porque se considera una higuera macho. Y usted nunca ha visto a un macho en ningún contexto, ¿verdad?, sea en el reino vegetal o el animal, a un macho dando el fruto, o pariendo en este caso, ¿verdad? Es algo que no está de acuerdo a la realidad. Sin embargo, la higuera parecía que tenía esas brevas por las hojas, pero la verdad es que era pura apariencia, no tenía las brevas. Y por eso es que el Señor la maldice. Si esta hubiera sido una higuera normal, una higuera hembra que diera frutos, el Señor no lo hubiera maldecido, porque Él era alguien que cumplía al pie de la letra con la ley de Dios, su Padre. Él no haría algo que fuera contrario a la ley de Dios. Por lo que este árbol no era un árbol bueno. Entonces, cuando él vio eso, entonces lo usó como una ocasión para dar una extraordinaria lección espiritual. ¿Qué es lo que indica entonces la maldición de la higuera? La maldición de la higuera indica que Dios está en contra de las apariencias.
¿no? Lo mismo que estaba sucediendo con muchos de esos religiosos y con la misma ciudad, donde tenían un templo hermoso en Jerusalén y profesaban fidelidad a Dios, pero exteriormente, nada más. Lo mismo que decía el Señor en el Antiguo Testamento: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso es que viene entonces el juicio de Dios. La condición de la higuera era la condición de los religiosos y de las mismas ciudades de Jerusalén, que tenían una apariencia de ser fieles a Dios, de una religiosidad genuina, pero lamentablemente todo era una apariencia. Y eso es lo que tenía el mensaje que el Señor estaba dando. Nos preguntamos, bueno, ¿qué importancia puede tener para nosotros? Yo creo que al principio la lección es válida para hoy también. Nosotros también podemos vivir una aparente vida cristiana. Podemos estar dando una imagen de que somos verdaderos creyentes, de que hemos nacido de nuevo, porque nos vestimos de tal manera, porque vamos al culto y levantamos las manos y cantamos y ofrendamos y diezmamos y todo eso. Pero eso es lo que dejamos ver por fuera. Nos cuidamos allí de decir las palabras correctas y todo, ¿no? Pero otra cosa puede ser por dentro. Otra cosa puede estar ocurriendo realmente en nuestras vidas, en otros contextos, en otros lugares. Quizás en el hogar, en el trabajo, o cuando estoy manejando. Tenemos que tener muy claro, hermanos, que el Señor no aprueba la hipocresía. Él quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no aspira a personas perfectas sin tacha alguna, sin mancha, sin tacha, en ningún aspecto. O sea, que eso es imposible. Nosotros no somos perfectos y podemos cometer errores, podemos fallar incluso a Dios, pero tenemos que ser transparentes, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que restituir al agraviado cuando fallemos y tenemos que seguir acercándonos cada día más a la luz de Dios. No podemos tener una apariencia, porque entonces seríamos engañadores, estaríamos engañando a mucha gente que piensan que somos verdaderos cristianos cuando no lo somos. Y no, eso no quiere decir, repito, que usted no cometa ningún tipo de error, ¿verdad? Que no se equivoque nunca, o que no tenga algo de que lamentarse en algún momento, incluso aunque no se espera, ¿verdad? Pero podemos pecar. El asunto es que busquemos rápidamente ponernos bajo el manto de nuestro Señor y pedir que Él tenga compasión y misericordia de nosotros, que no seamos como esa higuera y no venga sobre nosotros también la maldición. Estaba tratando de encontrar un coro, pero no, parece que es tan viejo que ya ni siquiera lo canta nadie, ¿verdad? Pero hay un coro muy bonito que ahí que dice algo así, que quizás me equivoque, no, lo que quiero es el mensaje, ¿verdad? Que decía: Cristo es la vid verdadera, mi Padre es el labrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Y después hablaba de la higuera, dice que llevemos frutos donde quiera, que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera. Hermanos, tristemente hoy encontramos mucha gente en los templos, pero muchos de ellos están tan secos como esa higuera. Tienen una apariencia de que están llevando frutos, pero otra es la historia por dentro, otra es la realidad. Recordemos el caso de Simón, que hace poco consideramos. Simón por fuera, Simón por dentro. Si no escuchó esa reflexión, búsquela. Está muy interesante. Seamos lo que somos delante de todos y busquemos siempre estar al abrigo del Altísimo. Él nos protegerá, Él nos ayudará, Él nos dará a nosotros el cambio que estamos buscando, porque si perseveramos, triunfamos. Que Dios me los bendiga a todos. Espero que se haya corregido el asunto técnico, yo creo que no,
porque nuevamente estoy viendo que no hay nadie conectado, solamente nuestra hermana Salén, que llegó ahora. Lamento esto, hermanos. Yo voy a hablar con el hermano Manuel a ver qué pasa, porque no están saliendo las etiquetaciones que hago a los hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu bondad y misericordia, por estas enseñanzas, Señor, que nos das, porque tú deseas purificar nuestros cuerpos donde habita tu Espíritu Santo, purificar nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque quieres que andemos en luz y en verdad, sin hipocresía alguna. En esta noche yo te pido que tú seas con las peticiones de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, con sus familiares enfermos. Señor, que tú traigas pronta recuperación, Padre Santo. Que traigas consuelo y fortaleza a los que han perdido a sus seres amados en estos días, Señor. Que ellos puedan encontrar en ti el refugio que necesitan. Te pido, Señor, y me uno a mis hermanos que están clamando por esta situación que está pasando en Centroamérica, Señor. Todos estos países, Señor, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Señor, Costa Rica, que están bajo el agua prácticamente. Te rogamos que tengas misericordia de las vidas, Señor. Salva las vidas, Padre. Dales una oportunidad de conocerte, Señor. Ayúdales a salir de esta situación tan lamentable, mi Dios. Y yo, Señor, ten compasión y misericordia de todos. Te necesitamos, Padre Santo. Esas personas allí ya vivían en situaciones precarias y encima tienen esta situación ahora. Bueno, Padre, realmente no cuestionamos absolutamente nada, porque tú tienes control de todo. Simplemente te suplicamos que tengas compasión y misericordia, Señor. Guárdanos a todos muy cerca de ti en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos, amados hermanos. Y bueno, pues estaré viendo a ver qué es lo que está pasando con los videos. La paz de Cristo sea con todos. Amén.